La suma de 13 veces un número y 3 es 172. Encuentra el número y usa la variable x. Dejemos que x sea igual al número. Y ahora desde aquí, necesitamos escribir una ecuación a partir de la primera oración. Tenemos la suma de 13 veces un número, o 13 veces x, y 13 es 172. Como tenemos una suma, sabemos que estamos sumando. Estamos agregando 13 veces un número, o 13 veces x, que es 13x, y 3, lo que nos da la expresión 13x más 3. Y esto es igual a 172. Nuevamente tenemos la suma de 13 veces un número, o 13 veces x, y 3 es 172. Y ahora, si resolvemos la ecuación para x, podemos determinar el número. Para resolver x, necesitamos aislar x en un lado de la ecuación. Para resolver la ecuación dada, el primer paso es para aislar el término variable de 13x deshaciendo el más 3. Lo que significa que el primer paso es restar 3 a ambos lados de la ecuación. Simplificando, 3 menos 3 es 0, razón por la cual restamos 3 en ambos lados. Ahora tenemos 13x a la izquierda igual a 172 menos 3 a la derecha, que es 169. El último paso es multiplicar o dividir para resolver x. Y dado que 13x significa 13 veces x, para deshacer la multiplicación y resolver x, dividimos ambos lados entre 13. Simplificando, 13 dividido entre 13 se simplifica a 1. Una vez x es x. Tenemos x es igual a 169 dividido por 13, que es igual a 13. Y debido a que x es el número que estamos buscando, el número es 13. Pero antes de ir, verifiquemos si sustituimos 13 por x y satisface la ecuación original. Si sustituimos 13 por x, tenemos la ecuación 13 por 13 más 3 iguales a 172. 13 por 13 es 169. Y 169 más 3 son 172. 172 es igual a 172 es cierto, verificando que la solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.